Bueno, y el tiempo de felicitar a todos los economistas dominicanos y dominicanas. ¿A quién vas a felicitar? Ay, a mi tía Amarilis, una economista que la verdad, pues un beso para ella y para todos. La verdad, ya haciendo como ese apartado personalizado a una gran economista. Bueno, felicidades para ella y desde luego aprovechamos para dar la bienvenida y felicitar a nuestro invitado. Henry Ebrard está con nosotros, economista, analista en estos temas, asesor público y privado. Qué gusto recibirle y felicidades en su día. Muchas gracias por la invitación, este día tan especial. Algo que nos dice el reportaje, que a mí me gusta hablar de esto, como el lunes tengo que abrir la semana con un poquito de sonrisa. De humor, ¿verdad? Se acostumbra a decir que, mira, el economista usa el 50% de su tiempo explicando qué es lo que va a pasar y el otro 50% explicando por qué no pasó así. Oh my God. Y es parte también de cómo... Un poco parecido al pronóstico, perdón. Sí, del tiempo. Sí, que bueno, fluctúa ahí, pero la verdad, felicidades. Un hombre que tiene ya décadas aquí en la República Dominicana y que, como bien decía Charis, pues sobre todo analizando cómo va avanzando la economía a nivel macro, pero también quedándonos en el apartado de República Dominicana. Estamos en medio de una crisis. Comencemos por ahí. ¿Qué nos deviene, qué nos depara República Dominicana como nación? Sobre todo, bueno, pues estando dentro de estos países caribeños, ¿qué podría decirnos, Henry, en torno a este tema tan delicado? Hasta ahí llegan las cosas divertidas. Porque efectivamente, mire, creo que hasta el momento, a pesar de las dificultades y definitivamente ya mucha gente en la parte del ciudadano de a pie, ya se está dando cuenta de la crisis. Ya la crisis llegó porque afecta directamente el presupuesto familiar. Esta crisis que la gente está empezando a sentir es probablemente a nivel global una de las 3 crisis económicas más graves de los últimos 100 años. Tuvimos en 1929 lo del Viernes Negro, que fue la Gran Depresión. Tuvimos 2008-2009 con la crisis de los subprime, lo que se llamó la Gran Recesión, y esta todavía no tiene nombre puesto, pero confíe que le van a poner un nombre. Es una situación que nace como un derivado del COVID y que por encima del COVID llueve sobre mojado, estalla la guerra en el pleno corazón de Europa. Y una guerra que ya lleva prácticamente 6 meses en desarrollo, que fue a final de febrero que estalla esa guerra, y eso está provocando consecuencias que todavía están por verse. Lo último, para que entendamos la gravedad de la situación, que los países de la Unión Europea, y más especialmente Alemania, que está más a riesgo con eso, están con la posibilidad alta de que no tengan más gas, porque su proveedor principal, que es Rusia, de un lado ha decidido suspender, pero del otro lado parte de las sanciones que han tomado Estados Unidos y Europa le habían puesto un boicot a los productos de Rusia, y eso pudiese provocar una situación absolutamente calamitosa en la economía de Europa. A pesar de todo esto, a nivel macro, hasta el momento la República Dominicana ha resistido bien. Sin embargo, eso es a nivel macro. A nivel micro, lamentablemente, ya la gente, antes inclusive del conflicto, de la guerra en Ucrania, ya estaba enfrentando una inflación muy alta. Importante recordar que en mayo, no de este año, del año pasado, ya se había llegado a un nivel altísimo de doble dígito, o sea, una inflación mayor al 10%, cosa que no veíamos desde el año 2008. Entonces, esta situación de inflación se da primero como consecuencias de las medidas que se tuvo que tomar por el COVID. Se imprimió mucho dinero, aquí lo que llamamos inorgánico, allá en Estados Unidos le pusieron un nombre ya más bonito, quantitative easing,
que suena mejor, pero eso es lo mismo. Es dinero que realmente no tiene un respaldo, pero hubo que hacer eso para salvar la economía, salvar a la gente, salvar a las empresas, y en la realidad, en el mundo real, el ciudadano de a pie lo sabe muy bien, no hay dinero mágico. Entonces, el precio que estamos pagando ahora por todas las emisiones que se dieron en el mundo entero, incluyendo la misma República Dominicana, en un menor grado, pues es parte de esta inflación. Y la otra inflación adicional ha sido que cuando reabren las economías después del COVID, la demanda, la gente había acumulado dinero que no había podido gastar, empieza a haber una demanda extraordinaria en un momento cuando todavía las fábricas, los barcos no logran responder, entonces hay un desfase entre la demanda muy superior a la oferta y eso ha provocado esos otros incrementos de precios. Y finalmente, para agravar la situación, estalla la guerra en Ucrania y ahí los precios de los alimentos, los precios de los energéticos se han disparado, los combustibles, los precios de los materiales de construcción, sí. Todo eso entonces está amenazando a que efectivamente la economía global entre en una situación donde ya no va a poder seguir creciendo. Y trastoque también entonces a países como el nuestro. ¿Cómo valora, don Henry Ebrard, medidas como el subsidio a los combustibles, que si bien es cierto, recordamos de algún modo el gobierno pues había puesto cierta información de que cuando se llegara a X límite, entonces bueno, pero se ha de algún modo mantenido. ¿Cómo valora este manejo que se está dando? Y este esfuerzo, si se quiere, un esfuerzo impensable, porque estamos como nación teniendo cierta estabilidad en ese apartado que otras, bueno, pues sí, quizás hasta se duplica. ¿Cómo lo valora? Es interesante la pregunta. De un modo teórico, académico, siendo hoy el Día del Economista, uno diría, mira, hay que tener mucho cuidado con los subsidios, especialmente cuando son tan generalizados, porque cuando son muy generalizados, son muy costosos y no necesariamente llegan a la gente a quien más tendría que llegar. Eso es en la academia, en los libros. En la vida real, que es la vida de este año tan complicado, debemos de ver el subsidio no como un costo, sino como una inversión en paz social. Y esto yo creo que ha sido una decisión muy acertada, muy difícil. Yo recuerdo cuando a principios de marzo, en este discurso, el presidente Luis Abinader anunció esta medida. Yo había comentado que dentro de las cosas que me parecían bien es que se había impuesto una fecha tope, que la fecha tope era al final de junio, porque era inicialmente por un periodo de 4 meses y siempre y cuando no superara los $115. Superó $115 durante 2 semanas en el mes de junio, pero igual se mantuvo el subsidio completo. ¿Por qué digo que es una inversión en paz social? Mucha gente, no sin razón, están criticando esta medida por el costo que tiene. Primero, porque no estaba contemplado en el presupuesto. De hecho, es muy probable que dentro de poco tiempo, quizás antes de finalizar el mes de julio, se dé a conocer un proyecto de ley de modificación del presupuesto 2022 para asumir esto. Fíjese que hasta la fecha, por lo que va este año, prácticamente 28.000 millones de pesos ha sido el costo de este subsidio. Entonces, si bien un costo importante, estoy diciendo a la gente que están criticando esta medida, bueno, se prueben a ver, no dar el subsidio, a ver si no nos va a costar más caro. Porque miren, no dar el subsidio significaría tener que aumentar inmediatamente el gasoil en unos 90 pesos, las gasolinas entre 50 y 70 pesos. El caso del GLP es menor, estamos hablando de 3 y 5 pesos en las últimas 2 semanas, pero la situación es especialmente difícil en el caso del gasoil, que es fundamental para la producción nacional, especialmente la agricultura, y el caso, obviamente, de las gasolinas. De tener que hacer esto, pues ya sabemos que las probables consecuencias serían graves dificultades sociales. Yo creo que la gente probablemente reaccionaría, y una reacción de la economía es que
sencillamente se caería, o sea, se fuera a caer la economía, no se pudiese mantener. Entonces, algo que es importante es que como se mantuvo congelado, claro, a un precio alto, porque son precios que nunca jamás habían costado tan caro todos los combustibles, eso ha permitido que la economía a nivel macro siguiera creciendo. O sea, la economía no se ha detenido. Inclusive, como ha crecido un poquito más de lo que estaba previsto, que ha habido una mayor tasa de inflación, que eso es malo, pero para lo que yo voy a mencionar, te ayuda, es que al tener precio más alto, pues mágicamente la base sobre la cual se calcula el ITEVIS en la DGI o los aranceles en las aduanas es más alta. Eso quiere decir que durante los primeros 5 meses del año, la DGI, y en el caso de la DGA prácticamente lo mismo, la Dirección General de Aduanas, se ha estado recaudando en promedio 6.000 millones de pesos por encima del presupuesto, no del año pasado, del presupuesto. Entonces, que eso ayuda y acompaña a la economía, ese es como el colchón. Entonces, este dinero que se recaudó en exceso del presupuesto, que es un impuesto que la gente ha pagado, pues yo creo que una manera justa de redistribuirlo a la gente ha sido a través precisamente de este subsidio a los combustibles. ¿Ustedes han sabido, sí, yo creo que es eso, perdóname Charis, que han sabido también cómo una ganancia, bueno, pues invertirla también en esa famosa paz social. Y me quedo con la palabra paz social porque si ciertamente nos están acompañando con subsidios de una u otra manera, no menos cierto es que ahora con el tema de la tarifa eléctrica, pues la gente está pegando al grito al cielo. Entonces quisiera también ese acompañamiento de subsidios. Sí. Cuéntenos donde, bueno, decía y dice el Estado que ciertamente ya es un trabajo que se tiene que aplicar y que eso viene progresivamente, pero estamos recibiendo el mismo salario, estamos en una crisis económica, sabemos que se está haciendo todo lo humanamente posible para mantener esa paz social, pero ya la gente comienza a sentir la tarifa eléctrica pues se ha quizá en muchos de los casos duplicado. Mira, ¿qué está pasando? ¿Qué podría decirnos, don Henry? Estamos prácticamente sufriendo una tormenta perfecta, porque el presupuesto familiar se ve afectado directa o indirectamente por 4 incrementos. Primero, ahora son los combustibles, que si bien el alivio es que se han congelado, pero se han congelado a un nivel muy alto. Un nivel muy alto. 2, el tema de los alimentos. Yo creo que es el principal, problema de inflación, y es un problema que a corto plazo no se le ve mucha solución mientras siga el problema probablemente de este conflicto armado en el propio corazón de Europa. Logramos mitigarlo, vamos a lograr mitigarlo en la medida en la cual vamos a poder dar todo el apoyo a la producción nacional. Tenemos que asegurarnos de que la agricultura pueda producir todos los alimentos frescos que sea posible, y que la industria, las grandes, las medianas y las pequeñas, transformen esos alimentos frescos en alimentos ya procesados, de modo que no tengamos que depender tampoco, en el caso de alimentos procesados, de costosas importaciones. Hay este tercer elemento, efectivamente, que es el tema de la electricidad. Ahí hay una situación diferente al tema de los combustibles. Primero, lo que sí es parecido es que sí hay todavía un subsidio. Ahora, mucho menor que en el caso de los combustibles, porque el combustible, que sea un hogar de clase alta, los del quintil 5, o de clase baja, quintil 1, el 20% más pobre, todo el mundo lo recibe, que es un poco el cuestionamiento que uno pudiera hacer
teóricamente al tema de los combustibles, pero en las condiciones actuales no hay forma de tratarlo de otra manera. Okay. En el caso de la electricidad, el subsidio es mucho más focalizado. ¿En qué sentido? Primero está el tema del bono luz, que ha sido ampliado y probablemente habría la necesidad de seguir ampliándolo. Yo creo que hay la posibilidad financiera de hacerlo. Yo creo que es un mecanismo que puede estar ayudando a los que más lo necesitan. Pero el subsidio en el caso de la tarifa eléctrica ronda los 2.400 millones de pesos mensual. Estamos hablando de unos 600, entre 500 y 600 millones de pesos semanal, dependiendo si contamos 4 o 5 semanas. Mucho dinero. Que es, pero es la mitad de lo que está costando el subsidio a los combustibles, porque el subsidio a los combustibles está completamente generalizado. Y, por ejemplo, una ilustración de este subsidio es que con el último incremento que se aplicó a partir del 1 de julio, la tarifa para los que consumimos más de 700 kilos subió $1.10 peso por kilovatio. Para los que consumen menos, subió 50 centavos. Eso me parece correcto, eso ha sido una buena ayuda, que no se puede hacer en el caso de los combustibles, porque claro. Tú no tienes forma no hay forma de hacerlo, decirle, bueno, mira, vamos a subirle 2 pesos a los que pueden y 50 centavos a los que no pueden. Bueno, no se puede en la actualidad en el caso de los combustibles. Ahora, a pesar de eso, efectivamente, hay aumentos trimestrales que se están dando en cumplimiento con lo que fue acordado en el pacto eléctrico. ¿A qué viene eso? Es que con el pacto eléctrico los incrementos iban a ser muy chiquitos. Lo que no se previó, obviamente, en el pacto eléctrico es lo que iba a pasar con los precios del petróleo, que precisamente esta mañana están regresando prácticamente al nivel de $100 el barril. Había bajado mucho la semana pasada. Es como la tercera vez desde que inicia la guerra en Ucrania de que hay una baja abrupta y vuelve a subir. O sea que nadie sabe realmente lo que va a pasar con el precio del petróleo, solamente que lo más probable es que se mantenga a esos niveles altos. Entonces, no se prevía esos incrementos tan grandes del lado de los energéticos. Y de cierto modo, mire, ustedes entenderán, y eso es importante ponerlo en este contexto, las entidades que miran a la economía dominicana, que son esas agencias de calificación de riesgo, que son los que le ponen la nota al país. Y en base a esta nota, más alta es tu nota, más barato te sale el financiamiento, sí, correcto. Más baja es tu nota, más caro tú tienes que pagar la tasa de interés en tu deuda. Entonces, como el pacto eléctrico finalmente fue aprobado después de haber sido considerado hace más de 10 años ya, en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que cumplió 10 años este año, que fue una ley del 2012, es muy importante de cara a los que nos ven desde fuera, de que no faltemos a lo del pacto. Al cumplimiento de eso. Al cumplir con el pacto eléctrico, nadie tiene el derecho de decirle absolutamente nada a la República Dominicana con temas, por ejemplo, como los combustibles, el subsidio de los combustibles. O sea que de cierto modo el cumplimiento del pacto eléctrico es una de las mejores garantías de que el subsidio a los combustibles puede seguir, y más todavía cuando, como estamos financiando el subsidio a los combustibles a través del excedente de recaudación que está por su presupuesto, a diferencia de otras épocas donde para poder mantener el subsidio había que buscar endeudamiento, había que endeudarse más y más, que era terrible. Sí. Esta vez es un poco diferente, o sea, bastante diferente. Entonces, efectivamente, mira, el tema de la tarifa eléctrica, habrá de ver qué pasa en octubre, que es el último incremento del año, porque los incrementos son trimestrales, y habrá de ver pues lo que dan los números. Pero finalmente hay un golpe adicional, y especialmente ahí estoy pensando a la clase media.
Eso en el ciudadano de a pie también, en las familias, mira, en la pero también, porque mira, el tema del alza de la tasa de interés. Perdóneme, ha introducido, don Henry, porque el tiempo igual se nos agota, lo que está ocurriendo con los salarios en comparación con unos años atrás. Mira, es que eso es lo que pasa, que si tú tienes entonces combustibles altos, alimentos subiendo y subiendo, la tarifa eléctrica que se ha ido ajustando, y finalmente tú tienes para los que tienen un préstamo en el banco o en la financiera, la medida que se toma correctamente para vencer la inflación a corto plazo, pues es un trago muy amargo, porque al subir la tasa de interés, se te suben las cuotas mensuales que tú tienes que pagar al banco, en algunos casos 3,000, 4,000, 10,000 pesos adicional al mes, que todo esto viene a mermar. Entonces esto va a hacer que yo creo que las presiones para las demandas salariales van a ir creciendo, y habrá de ver cómo, porque mira, el próximo aumento del salario mínimo es para el año que viene. Y estamos hablando de salario, y yo creo que es muy largo este camino. ¿Ve prudente entonces que se pueda pensar y ejecutar un aumento salarial ahora en plena crisis, en plena guerra? Es muy difícil. Habría de hacerlo de manera inteligente y creativa. Quizás unos aumentos de compensación que no signifique un aumento en las cargas sociales, porque hay empresas que probablemente puedan pagar, las más grandes. Ahora, la mayoría de las pequeñas microempresas no tienen las condiciones, y más en un momento cuando, ya antes del COVID, pero más después del COVID, la informalidad en el sector privado se ha multiplicado. Hoy en día, según los datos del Banco Central, de cada 3 empleos en el sector privado, 1 solo ¿es formal? Es formal. Wow. 1 de cada 3. La informalidad total ronda el 60%, pero usted está contando ahí el sector público, que por definición es formal. Entonces es mejor excluirlo para medir realmente el tema de la informalidad. Entonces, lo peor que pudiese pasar con un aumento de salarial mal pensado, mal ejecutado, 2 males posibles. Uno, que entonces este aumento salarial se pague con una nueva ronda de inflación. Y ahí se sabe que esta carrera entre salario y precios siempre la pierde el salario, porque los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Así es, brevemente. Y lo otro es, si no es por inflación, va a ser que entonces en algunas empresas, en vez de trabajar con 4 empleados, trabajarán con 3. Claro. Entonces, eso yo creo que hay que verlo con mucho cuidado, pero sí reconocer que efectivamente ahorita hay una merma del poder adquisitivo, que hace que efectivamente ya la demanda de algunos productos, la demanda de algunos sectores, fíjense, el sector de la construcción en el mes de mayo, no en el acumulado de enero a mayo todavía está creciendo, pero en el mes de mayo tuvo un crecimiento negativo, lo cual no es sorprendente, porque al subir la tasa de interés, al subir tanto el costo de los materiales, pues ya no hay ya no hay tanto negocio. Don Henry, brevemente, ¿quién es que carga a nivel de la estructura social? ¿Quién es que está cargando con el mayor peso de esta inflación? Los más pobres. Hay una definición muy sencilla de la inflación. La inflación es un impuesto a la pobreza. Eso es lo que debemos de estar pensando. Por eso la inflación es un mal terrible para la economía, porque el que está menos en capacidad de poder responder frente a la inflación es precisamente el pobre. Puede estar recibiendo remesas, pero fíjense, las remesas están bajando un poquito, claro, hay una el año situación pasado, en Estados Unidos y también. Al dólar bajar frente al peso dominicano, entonces tú estás recibiendo mucho menos pesos. Por dicha, para las familias que tienen la dicha de recibir remesas, las remesas prácticamente duplican en promedio su nivel de ingresos. O sea que es muy fácil, pero sí, lamentablemente, el tema de la inflación, por eso, todas las medidas que toma el Banco Central
para tumbar la inflación son bienvenidas, son justas y son necesarias, porque los que más sufren la inflación son los más afectados en esos casos, que son quintil 1, quintil 2, el 20, el 40% de los hogares más pobres, porque no tienen esta capacidad, no tienen capacidad de ahorro. Y generalmente aquí en República Dominicana, prácticamente todo lo que compran pagan un precio más caro que el que tiene la posibilidad de ir al supermercado, que tiene un vehículo. Pagan el noviciado, como se dice. Tiene que ir, se va al colmado que está cerca, y todo le sale más caro. Y ahí todo sale Don Henry, mucho más caro. Un placer enorme. El tiempo se nos agotó y públicamente le extendemos la invitación nueva vez, porque me encantaría aprovechar en otra oportunidad su expertise para aplicarlo ya no a una macroeconomía en sentido general, sino también usted que es asesor a nivel privado para esos negocios, porque en este contexto es muy delicado, o sea, las decisiones que se deben tomar, las que no, y saber cómo manejar, cómo sortear esta situación que evidentemente trastoca también a nivel empresarial a las micro, pequeñas, medianas, los grandes negocios de nuestro país. Así que la invitación queda abierta para otra oportunidad. Entre tanto, agradecerle el habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, placer. Y luego de conocer un poco más de cómo va avanzando la economía a nivel mundial y por qué no en República Dominicana, con el destacado economista Henry Hebrard, bueno, pues vamos a una brevísima pausa comercial y al regreso mucho más aquí en Esta Mañana. Ya volvemos.